La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno compartir con ustedes esta palabra de Dios en este tiempo, en este momento maravilloso, porque nosotros estamos llamados a promover comunión como signo visible de la fe que profesamos. Y de eso voy a hablar hoy. El sentido de la comunión como un signo visible de la fe que profesamos. ¿Qué es lo contrario a la comunión? La división. Nosotros debemos de saber vivir nuestra fe respetándonos los unos a los otros, valorando la experiencia de cada persona. La comunión al interior de la iglesia tiene que ver no solamente con este tema de llevarnos bien, de apoyarnos, sino que el centro de la comunión, de nuestra comunión católica, es la Eucaristía. La Eucaristía. Una de las experiencias lindas que encuentro en la palabra del Señor es a un Pablo visitando a Pedro. Esto es lindo. Yo siempre he pensado, Pablo bien pudo haber dicho, no, yo voy a fundar mi propia iglesia. Tuve una revelación personal, nadie me la puede quitar. Mira los frutos, está dando frutos la predicación que yo realizo, tengo un equipo, o sea, tengo toda una estructura. Pero Pablo entendía que había sido llamado para fortalecer la comunión. La carta a los Gálatas nos revela en el capítulo 2 este encuentro de Pablo, versículos 9 y 10 únicamente. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Y Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, reconocieron que Dios me ha dado este privilegio y nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de que estaban de acuerdo en que nosotros nos dedicáramos a los paganos y ellos a los judíos, con tal que nos acordásemos de los pobres, lo que he procurado hacer con el máximo interés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Increíble. Pablo con Bernabé visitan a Pedro, a Cefas, dice el texto bíblico, está Santiago y está Juan. Y Pablo hace algo. Pablo reconoce a estos tres hombres y dice el texto, escucha bien, que eran considerados como columnas de la iglesia. Eran considerados como columnas y reconocieron, dice, que Dios me ha dado este privilegio y nos dieron la mano. ¿Qué significa dar la mano? Estar de acuerdo, dar la mano. Pedro reconoce el ministerio, el apostolado de San Pablo, igualmente Santiago, igualmente Juan. Y Pablo no llega solo, está con Bernabé. Sentido de comunión es importante. La comunión es un signo central de la fe cristiana. No podemos andar promoviendo divisiones, no podemos andar promoviendo antagonismos, no debemos hacerlo. La comunión se nutre esencialmente en la Iglesia Católica desde la Eucaristía, porque es la presencia real de Cristo. Es el banquete pascual que nos va nutriendo, que nos va uniendo, nos va uniendo a la Iglesia, nos va alimentando, nos va fortaleciendo contra el pecado. El distintivo de un hombre nuevo, el distintivo de una persona que vive su bautismo, el distintivo de un católico que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo es que promueve la comunión. Promueve la comunión, no debilita la comunión, promueve la comunión.
El amor cristiano tiene ese dinamismo comunitario, ese esplendoroso dinamismo que nos va llevando a conocer la riqueza de la iglesia. Pienso en mi persona, la oportunidad tan linda que Dios me ha dado de conocer el sentido eclesial de la fe, de ser partícipes de tantas experiencias, con tantos movimientos apostólicos, con tantas experiencias pastorales como son las comunidades eclesiales de base, las pequeñas comunidades, los círculos bíblicos, los movimientos laicales, y ver la riqueza de la iglesia y tener esas vivencias de, por ejemplo, impartir formación donde el párroco convoca a toda la realidad pastoral de la parroquia y ahí están todos los movimientos pastorales, ahí están todas las realidades pastorales y es lindo la eclesialidad y es que eso nos promueve a la comunión, eso alimenta la comunión. No hay alguien mejor que otro, no, todos somos complementarios. San Pablo llegará a decir esto en la carta a los Efesios, el capítulo 4. San Pablo llegará a decir, versículos 5 y 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, lo que trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Ese sentido de comunión eclesial que San Pablo nos manifiesta es que hay que aprender a entender algo. Por sobre todo debe de prevalecer la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, nos revela algo muy interesante por boca del propio Jesucristo, cuando uno de los discípulos llega, cuando Juan le dice, mejor lo leo, capítulo 9 de San Marcos, versículos 38 al 40. Si usted tiene una Biblia ahí, búsquelo, si no, anótelo, para que luego lo lea. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Escuche bien esto, no anda con nosotros, no es de los nuestros. Pensamiento sectario, no es de los nuestros. Versículo 39, Jesús contestó, no se lo prohíban, todo contrario a la intencionalidad de los discípulos, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Mire cómo los incluye Jesús al final. El que no está, es diferente a que diga el que no está contra mí. Pero dice el que no está contra nosotros, está con nosotros. Hoy nosotros necesitamos refrescar, valorar, enriquecer la comunión en la iglesia. Necesitamos enriquecer esas experiencias pastorales a nivel de la parroquia. Últimamente estoy participando en muchos encuentros parroquiales. Hemos iniciado algunos procesos formativos en algunas parroquias y ver en esos procesos, ya sea las jornadas, ya sea los procesos de formación, ver que hay delegados de la palabra, que están catequistas, que están ahí presentes los del coro, el equipo de liturgia, los ministros de la comunión, que están los movimientos apostólicos presentes y toda esa comunidad parroquial a la luz de la palabra, dejándose formar en esa visión pastoral más integral, enriquece la misión de la iglesia, no la empobrece, la enriquece. Por eso la iglesia es comunión y como comunión es un signo o debe de ser un signo de fraternidad, de promover la fraternidad entre hombres y mujeres, entre hermanos, promover esa fraternidad porque
todos nosotros hemos recibido un mismo bautismo y somos animados por el mismo Espíritu. Cada quien, cada experiencia pastoral con sus expresiones propias del carisma o de los carismas. Pero todos somos parte de una iglesia. Todos hemos recibido el mismo bautizo. Todos hemos recibido la misma unción del Espíritu Santo. La base de la comunión, queridos hermanos y hermanas, la base de la comunión es el amor de Cristo. El amor de Cristo es el que tiene que prevalecer en nuestra vida. San Juan, capítulo 13, lo dice el propio Jesús. San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse los unos a los otros como yo, dice Jesús, como yo los he amado. En esto, escucha bien esto, en esto reconocerán que todos ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Palabra del Señor. Ese es el signo, esa es la exigencia de Jesús. La exigencia de Jesús es entender que la comunión está dada y que a nosotros nos corresponde alimentar esa comunión desde el amor. Desde el amor. Y el amor implica misericordia. El amor implica aprender a caminar juntos. Este es el tema de la dimensión. El amor tiene una dimensión sinodal. Porque no puedes tú amar y dejar de caminar al lado del hermano. Esa dimensión sinodal es una apertura a esa cultura del encuentro, a encontrarnos, para caminar juntos, para enriquecernos, para promover el reino de Dios, para anunciar a Jesucristo, todos como iglesia. Hemos sido llamados aquí en Honduras. Menciono el país porque sé que hay personas que están recibiendo a través del canal de YouTube de Suyapa Medios estos videos en otros países. Sé, me lo han dicho. Aquí en Honduras, la Conferencia Episcopal nos ha exhortado, nos ha planteado el hecho que 2026 es la misión nacional. Toda la diócesis en estado de misión. Y por obediencia a la Conferencia Episcopal y en un sentido misionero hay que asumir la misión. Entonces cada diócesis tiene su proyecto, está estableciendo su proceso, lo que es la premisión, y están definiendo en cada diócesis cuándo arranca la misión en cada diócesis, como también las parroquias. Entonces, el signo más grande de la misión es Jesucristo, es el único, es el amor a Cristo, el amor de Cristo. Por lo tanto, esa comunión nos promueve a nosotros a ser portadores de esperanza. Y es ahí donde cada uno de nosotros, en medio de la diversidad eclesial, se fortalece la comunión. En medio de la diversidad. Hay una palabra griega muy linda, koinonía. Koinonía. Koinonía significa comunión. Koinonía significa comunión. Por eso hablamos de comunión, participación, misión. Comunión, participación, misión. ¿Por qué? Porque esta koinonía implica la relación que cada uno de nosotros tenemos, tanto con el Señor y también con la iglesia. O mejor dicho, tenemos la relación con el Señor a través de la iglesia. Porque a través de la iglesia entonces nos vamos nutriendo espiritualmente. La comunión, queridos hermanos, esta koinonía es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta acción del Espíritu Santo nos tiene que impulsar a nosotros a una participación más consciente, más activa, entendiendo que cada realidad pastoral tiene una riqueza del Espíritu, contiene una esencia del Espíritu. Entonces, tener la capacidad de no vernos como contrarios, como oponentes, sino como complementos.
Yo disfruto cuando tengo la oportunidad de formar a gente de pastoral, cuando participo, me invitan a predicar en alguna jornada parroquial y ver hermanos del catecumenado, Renovación Carismática, Legión de María, Juan 23, de ver de tanta diversidad de movimientos catequistas, delegados de la palabra, que son acciones pastorales, y estamos todos ahí en el templo orando, alabando al Señor, recibiendo la palabra, porque todos somos cuerpo de Cristo. Todos somos parte de este cuerpo de Cristo. Y es ahí donde siempre digo que el amor fraterno es el que alimenta, el que fortalece la comunión. Para mí es fundamental el acrecentar estos encuentros parroquiales de todas las realidades que existen en ella. Es fundamental el enriquecer la comunión a través de este tipo de encuentros. ¿Por qué? Porque la comunión, o mejor dicho, la unidad es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va suscitando experiencias novedosas, va impulsando a la iglesia hacia la misión. Por eso, la comunión siempre va a implicar una doble dimensión. La dimensión vertical, la comunión con Dios, y la dimensión horizontal, la comunión con los hermanos. No puedo quedarme solo con la comunión con Dios. Esa comunión con Dios debe tener una trascendencia hacia mis hermanos. Y escucha el término que estoy utilizando, hermanos. En el camino de la fe, desde la coinonía, somos hermanos. Somos hermanos. Por lo tanto, yo tengo el deber de amarte, de respetarte, de valorarte, de reconocer tu aporte al reino de Dios. Porque somos hermanos. Y es ahí donde la comunión se va acrecentando, porque también la comunión promueve más la cultura de la acogida que la cultura del descarte. La iglesia nos revela ese signo de comunión a través de la acogida, de la aceptación, de la bienvenida que nos da a cada uno de nosotros. Es doloroso cuando en una parroquia, en una acción pastoral, se desarrolla la cultura del descarte. Este ya no, porque no es de nuestro grupo, esta persona ya no, porque hizo esto, lo otro, sin haber averiguado, sin haber investigado. Es doloroso. Por eso es hermoso ver cómo el Papa Francisco, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y en el numeral 226, es impresionante, dice, me gusta mucho lo que escribió el Papa Francisco aquí, dice, se titula La unidad prevalece sobre el conflicto. El conflicto no puede ser ignorado o disimulado, ha de ser asumido, pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. Estas palabras son sabias, porque la comunión requiere discernimiento. La comunión se reafirma ante el diálogo, ante el buen discernimiento. Por eso hay que evitar al máximo, esas experiencias que promueven dolor, frustración, distanciamiento. Por eso es hermoso ver cómo estamos llamados a estudiar documentos como esta exhortación apostólica que le digo que no es reciente, ¿no? No es reciente, pero que de una u otra manera nos ha dejado una riqueza. Es del 2013. Estamos en el 2026. Hay que retomar estos documentos, estas exhortaciones apostólicas de los papas que nos han dejado allí,
para nutrirnos. Estudiar, por ejemplo, lástima que no lo traje, estudiar el catecismo de la Iglesia, cuando hay un numeral del catecismo que dice que la unidad, la comunión se nos ha sido dada por el Espíritu Santo, pero que somos nosotros los bautizados, los miembros de la Iglesia, que tenemos la responsabilidad de acrecentar, cuidar, alimentar esa unidad. ¿Y cómo se acrecienta, cómo se cuide, cómo se alimenta? Desde el respeto. Aprender a respetarnos los unos a los otros. Aprender a apoyarnos los unos a los otros. Aprender a enriquecer la vida espiritual los unos de los otros. Eso es fundamental. Eso es importante. Entonces, este camino de comunión se va a fortalecer en la iglesia hondureña a razón de la misión, de la Santa Misión. Y por eso es hermoso ver cómo vivimos estas experiencias formativas en cada diócesis. Aquí en Honduras hay 2 arquidiócesis, la arquidiócesis de Tegucigalpa y la arquidiócesis de San Pedro Sula, y en cada diócesis hay comisiones para la misión y se han elaborado, por ejemplo, planes formativos, que esa es la etapa en que se está, la premisión, que es todo este aspecto de la formación, estos encuentros de retiros querigmáticos, de cómo se va a desarrollar el visiteo, cuántas visitas, todo esto. O sea, es la iglesia en acción. Pero esta iglesia en acción, en comunión unos con otros. A mí me está tocando apoyar a otras diócesis, colaborar con otras parroquias, no solamente la arquidiócesis de Tegucigalpa, sino de otras diócesis. Eso es comunión. O sea, lo que el Señor me ha dado, lo comparto. Entonces, esta es la riqueza de la iglesia. La riqueza de la iglesia no es tanto centrarnos en lo material, es en lo espiritual. Qué lindo es llegar a una comunidad y que te acojan. Yo lo he vivido por 35 años. Llegar a una comunidad y ver cómo la gente lo recibe a uno, el sacerdote, el equipo pastoral, y nos sentamos a discernir, a dialogar, y luego empezar a desarrollar ya sea una jornada de predicación o un proceso formativo que quizás puede durar todo un año, y estamos formando, trabajando en esto, formando agentes de pastoral. Eso es contribuir a la comunión. No es ver al otro de lejos, no es ver al otro de menos, no. La comunión es vernos en la misma sintonía, vernos en el mismo nivel, Ahí no se vale, lo voy a decir así, ahí no se vale conocimiento académico, ahí no se valen títulos. La comunión es aprender a vernos todos con el título más grande. ¿Y cuál es el título más grande? Somos hermanos. Somos hermanos, hermanos en Cristo, hermanos en Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado para que el mundo crea. Bueno, en esa comunidad parroquial que tú perteneces, promueve la comunión, ama. Deja de murmurar contra otros hermanos de otra comunidad de tu parroquia. Ama, sirve. Una de las experiencias fuertes, pienso yo, es para el sacerdote que en esa parroquia tiene una diversidad de realidades pastorales y que tiene que estar en comunión con todas y promoviendo a todos. Entonces, hay que aprender esto. Entonces, para ir terminando, cada uno de nosotros estamos llamados a promover la comunión como signo visible de la fe. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.